Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Es un gusto poder darles la bienvenida a este sábado que estamos celebrando. Es un segundo sábado consecutivo, aunque llevamos también ya 2 semanas congregándonos, así que es un verdadero gusto tenernos a todos aquí. Y vamos a comenzar formalmente con este mensaje diciendo justo eso, que gracias a Dios estamos ya volviendo poco a poco a retomar nuestras actividades normales, la gran mayoría. Ya hemos vuelto a nuestros trabajos como es habitual, a asistir a nuestras oficinas, los jóvenes también, a asistir a sus escuelas, o algunos están todavía en formato híbrido, mitad en la escuela, mitad en casa. Y también hemos regresado a los servicios presenciales. Y si Dios no dispone de otra cosa este año, vamos a estar celebrando por 10º año la fiesta de tabernáculos en Puerto Vallarta. Entonces estamos siendo grandemente bendecidos como iglesia, también como humanidad que somos, porque se nos permitió salir de esta crisis del COVID-19, que todavía no termina, pero es mucho menos intensa que al principio. Y debemos estar muy agradecidos porque pese a todo lo malo que pudiera estar pasando, nosotros seguimos aquí y Dios nos resguarda aquí. Sin embargo, y no es ningún secreto que el mundo sigue atravesando por una gran multitud de problemas. Y no voy a mencionar todos los que existen porque sería imposible abarcarlos, pero sí quizá los más relevantes o de los que tenemos más información hasta el momento. Tenemos, por ejemplo, una guerra que se está llevando a cabo en los límites de Europa y de Asia, entre Ucrania y Rusia. Tenemos también una crisis financiera bastante fuerte en todos los lugares del mundo. Hay una crisis de suministros, de energéticos, también hay problemas para abastecer algunos sectores de la industria, hay problemas de logística por problemas de transportación, de conflictos armados. Y el costo de vida de todos nosotros, no solo de aquí de México, de Latinoamérica o de los países de habla hispana, en realidad en todo el mundo, el costo de vida ha aumentado de forma exponencial en este tiempo. También tenemos, por ejemplo, el deterioro ambiental, que es cada vez más patente y más preocupante, y del que cada vez más personas están hablando o están comenzando a sentir inquietud o preocupación. No solamente ya grupos de activistas ni algunos científicos o especialistas, hay gobiernos del mundo que también están ya muy preocupados, organizaciones civiles de personas como usted y como yo, que también comienzan a tomar acciones para tratar de evitar que continúe este deterioro ambiental. Y eso sin hablar del deterioro tan grande de la confianza de la gente en los gobiernos, en las políticas gubernamentales, en las policías, en los ejércitos. Y hay una sensación de bastante incertidumbre alrededor de todo el globo. Y no sabemos qué es lo que nos depara como humanidad, o al menos eso es lo que ocurre la mayoría del tiempo. Y de seguro también muchos de nosotros nos preguntamos, quizá no tan frecuentemente como otras personas, pero nos preguntamos qué es lo que va a pasar, qué viene adelante, qué nos espera, qué sigue. Y quienes tenemos la dicha de conocer acerca de la palabra de Dios, de esta Biblia, recurrimos a ella y nos acercamos buscando respuestas y buscando también consuelo a qué es lo que va a pasar. Porque Dios nos ha regalado muchísima información respecto a eso en estas escrituras. Pero no solamente sobre aquellos acontecimientos que están por pasar, sino quizás sobre la parte más importante de las escrituras, que es el desenlace de todos los eventos que van a ocurrir. Encontramos entonces consuelo en las escrituras, y eso es maravilloso, es un gran regalo de Dios. Y también encontramos respuestas en las escrituras a qué es lo que viene por delante. Pero quisiera preguntarles a todos y cada uno de ustedes que estamos aquí en este salón, que nos siguen en la transmisión por internet, preguntarnos con mucha seriedad, ¿qué es lo que hacemos con esto? ¿Qué hacemos con las escrituras que nuestro Dios nos ha regalado? ¿Qué hacemos con el evangelio que nos ha dado? ¿Nos quedamos acaso con esa parte de confort que nos brindan las escrituras porque conocemos lo que está por venir, porque sabemos cómo van a desencadenarse los eventos y cómo va a terminar esta historia?
¿Esa es la parte con la que nos quedamos o hacemos quizá algo más? Yo quisiera que reflexionáramos, hermanos, sobre esta pregunta. Concretamente, ¿qué hacemos con el Evangelio que hemos recibido todos y cada uno de nosotros? Y es importante tocar este tema justamente porque estamos siendo bendecidos con esta palabra. No hablaríamos de ella si no la conociéramos. Es una gran riqueza que Dios ha puesto en nuestras manos, en sus manos y en mis manos. Y para tratar de desarrollar este mensaje de forma más comprensible, quisiera que nos imagináramos un paralelo con la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, el amo le da una riqueza a sus siervos y él espera que esos siervos hagan algo con esos talentos. Un talento es una cantidad de plata y el evangelio que recibimos es una gran riqueza de otra naturaleza, con información, con conocimiento, con esperanza. Así como el talento debía producir una riqueza, el evangelio también debe producir una especie de riqueza. Y eso es lo que quisiera que exploráramos hoy. Entonces, el título de este mensaje, si desean anotarlo, es Los frutos del evangelio. Los frutos del evangelio. Y quisiera que comenzáramos con lo más básico y lo más importante si vamos a hablar del evangelio, y es que expliquemos qué es el evangelio. Bueno, evangelio creo que todos sabemos a qué se refiere, proviene de una palabra griega que es evangelion, que significa buena nueva o buena noticia o buenas noticias. Y fue uno de los propósitos principales por los que Cristo vino, para traernos este evangelio. Y quisiera que me acompañaran a nuestra primera escritura que se encuentra en Marcos 1:14. Marcos 1:14. Y versículos 14 y 15, sí. Y tenemos, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, o las buenas noticias del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y Cristo nos dice mucho con muy pocas palabras, y quisiera que desmenuzáramos estos dos versículos, porque gran parte de lo que nosotros creemos y hacemos en la iglesia de Dios proviene de estos dos versículos, o está abarcado en estos dos versículos. Hay mucho entre líneas que podemos extraer de aquí. Jesús nos estaba anunciando una buena noticia, y esa buena noticia es que el reino de Dios iba a venir a esta tierra y que se había acercado, y eso trae muchas cosas consigo. En primer lugar, lo que podemos decir es que en esta parte en donde se nos explica que el reino de Dios vendrá, esto implica en principio que el reino de Dios no ha llegado y no está en esta tierra. Va a venir en un futuro y va a estar gobernado por un Dios. Pero en este momento actual, en este mundo actual en el que vivimos, no hay instaurado un gobierno divino. Y el apóstol Pablo nos explica que este conocimiento tan básico y que es tan sencillamente explicado por Cristo, va a estar oculto para la humanidad, o para la mayor parte de la humanidad, prácticamente hasta que Cristo venga. Y quisiera que me acompañaran a nuestra segunda escritura en 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, versículos 3 y 4. Creo que está mal la escritura. Perdón, sí, es 2 Corintios 4, 3 y 4. 2 Corintios, 4, 3 y 4.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios con minúsculas, porque no es nuestro Dios, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, que es nuestro adversario, y por ende también es adversario de Dios, porque nosotros estamos del lado de Dios, es quien gobierna en este mundo. Pero no va a ser así por siempre, y esa es la buena noticia, que no es algo que va a durar para siempre. En segundo lugar, en esta escritura de Marcos encontramos que el reino en el que vivimos y que es gobernado por Satanás nos permite obrar o actuar de una manera que no debería causarnos orgullo, sino arrepentimiento. Es decir, que en nuestra forma de vivir y de actuar actual hay algo pecaminoso, que es contrario a Dios y que por eso debemos arrepentirnos. Y para distinguir eso que nos es contrario a Dios, requerimos de la ley de Dios. Para arrepentirnos necesitamos saber de qué tenemos que arrepentirnos y para eso es indispensable la ley de Dios. Y también el apóstol Pablo nos explica esto en Romanos 3, si gustan acompañarme allá. Romanos 3, versículos 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a quienes están bajo la ley. Es decir, todo esto que está escrito aquí está escrito para nosotros, que conocemos y aceptamos la ley, no a quienes están fuera, no a quienes no la conocen, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, que sin la ley y gente bajo ella estaríamos completamente perdidos. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos muestra el pecado que nos enemista con Dios. Y en tercer lugar, en estos dos versículos de Marcos que vimos, Cristo nos dice que para formar parte de ese reino de Dios debemos entonces arrepentirnos. Y el arrepentimiento consiste justo en detectar estos errores que nos revela la ley de Dios acerca de nosotros y cambiar de forma de vivir. Dice, arrepiéntanse y crean. Creer, tener fe en que ese reino va a venir. Este es el motor que nos propulsa al cambio. En cuarto lugar, en estos dos versículos vemos que el reino de Dios se ha acercado. No está aquí aún, pero está cerca, y esa cercanía al reino vino con Cristo. Porque Cristo, y todos aquí lo sabemos, es nuestra entrada al reino, porque no solo nos trajo estas buenas noticias de que hay un reino por venir, sino que nos abrió la vía para entrar a ese lugar. Siendo nuestra redención como el Cordero Pascual, acabamos de pasar recién la Pascua. Y Él rasgó el velo del templo para que todos tengamos acceso al lugar santísimo. Y también nos pide creer en Él, en su mensaje. Porque así como Él fue resucitado, y creemos que Él fue resucitado, nosotros creemos que también nosotros vamos a ser resucitados en nuestro debido tiempo. Y como leímos en 1 Corintios, el Evangelio de la gloria de Cristo, no es otra cosa sino esta buena noticia de que Cristo fue glorificado junto al Padre. Esa es parte de las buenas noticias y que nosotros también podemos acceder a ello. Y todo esto se nos dice apenas entre líneas en dos versículos. Ahora pensemos, ¿a quién le estaba hablando Cristo? Bueno, le estaba hablando a la descendencia del pueblo de Israel. No eran ignorantes acerca de la ley de Dios, la conocían muy bien. Y conocían también las promesas que Dios tenía para ellos. Ellos estaban esperando a un Mesías que reformara la antigua nación de Israel, ese reino gobernado por David y por Salomón, que fue también gobernado por Dios, que fue pacífico y que fue próspero. Eso esperaban ellos. Entonces este mensaje de Cristo estaba siendo un tirón de orejas, por decirlo de alguna manera.
una especie de regaño para quienes pensaban que tenían ya ganado el reino de Dios y estaban enfocados en lo terrenal porque no estaban esperando un reino espiritual, estaban esperando un reino humano y guardaban la ley también en lo terrenal, pero no en lo espiritual. Y aún así, este llamado de Cristo no fue solamente para ellos, fue un llamado para todos nosotros que no somos parte de esa descendencia física del pueblo de Israel. Y nos hace la invitación para formar parte de esa descendencia en lo espiritual. Y esas son las mejores noticias que pudimos haber recibido, porque gracias a ello tenemos algún nivel de esperanza en el futuro, y debería ser nuestra gran esperanza, el motor de nuestra vida. Entonces, ahora que sabemos ya y hemos delimitado bien qué es el Evangelio, vamos a ver qué frutos debemos producir con ese Evangelio que nos fue entregado. El primer fruto, y quizá el más obvio, es la salvación, porque es lo que nos trae el Evangelio más que nada, la oportunidad de ser salvos y de formar parte de la familia de Dios. Todos podemos formar parte de la familia de Dios si Él nos invita, si nosotros aceptamos esa invitación y la llevamos hasta sus últimas consecuencias, hasta el final de nuestra vida. Ese es el requisito, que perseveremos. Y Cristo nos lo explicó al hablar del tiempo del fin, con esa famosa frase de que el que persevere hasta el fin será salvo. Y nuevamente Pablo nos repite esto en la carta a los Filipenses. Y quisiera también que me acompañaran allá, por favor, a Filipenses 3. Filipenses 3. Y capítulo 3, versículos 12 al 14. Y nos dice, no es que haya alcanzado ya esta salvación, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fue también asido por Cristo Jesús, tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas noticias, estas buenas noticias que nos trajo Cristo de que podemos ser parte del reino de Dios que va a venir a la tierra, es lo que le da sentido a nuestra existencia, a nuestra fe. Y al perseverar cada día en tratar de ser un mejor cristiano, una mejor persona también. Porque si ya tuviéramos ganada la salvación, entonces, ¿qué sentido tendría seguir esforzándonos? Podríamos hacer lo que nos viniera en gana, sin ninguna vergüenza, ningún temor. Y eso no es lo que Dios nos pide algo distinto, nos pide un cambio. Y ese es el segundo fruto del Evangelio. El Evangelio debe producir un cambio. Porque la esperanza de que nuestra vida terrenal es solamente una minúscula parte de todo lo que está por venir, es capaz de motivarnos a hacer cambios importantes en nuestra vida y transformarlo, dejar este camino de vida pecaminoso de antes y iniciar un nuevo camino de vida, lejos del pecado, que es lo que nos enseña la fiesta de los panes sin levadura que recién terminamos ayer. Y también Pablo nos explica un poco de esto en Efesios 4, y si gustan acompañarme allá. Efesios 4 y versículos 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esta renovación de quienes somos es algo indispensable si decimos que queremos formar parte de esta buena noticia, de ser parte del reino de Dios. Una transformación en nuestra vida es nuestra forma de demostrarle a Dios de nuestra voluntad y de nuestro deseo de formar parte de una familia con Él. Porque aceptar al Evangelio y aceptar a Cristo son dos caras de la misma moneda.
porque si aceptamos las promesas del Evangelio, también tenemos que aceptar las responsabilidades que nos trae el creer en Cristo y ser discípulos y aprendices de Cristo. Y esa responsabilidad es la de perfeccionar nuestro carácter y la responsabilidad de honrar ese sacrificio que Él realizó por nosotros mediante nuestro cambio, la transformación de nuestra vida. Y el apóstol Pedro nos explica esto en su primera carta, en el capítulo 1, primera de Pedro 1, y versículos 13 al 21. Primera de Pedro 1, 13 al 21. Y hemos estado leyendo muchas de estas escrituras a lo largo de las últimas semanas, porque tienen mucho que ver tanto con la temporada de fiestas como con todo lo que acontece en el mundo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Tenemos entonces, hermanos, este llamamiento tan concreto, tan lleno de responsabilidad. Todos y cada uno de nosotros no son solamente las promesas, son también las responsabilidades que aceptamos con ellas. Y una de esas responsabilidades fue el máximo ejemplo del obrar de Cristo, que es el servicio. Y ese es el tercer fruto del Evangelio que vamos a explorar hoy, el servicio. Quisiera que por favor, me acompañaran a Mateo 20 para comenzar con este fruto del servicio. Mateo 20 y vamos a leer del versículo 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Cristo nos dice aquí claramente que la parte central en cómo ejerció su ministerio fue el servicio. Y hemos visto ya que parte de nuestro llamamiento y de recibir este llamamiento implica volvernos discípulos de Cristo. Y tenemos entonces que servir. Estamos llamados al servicio. Y también, como hemos escuchado muchas veces, el servicio no se limita a lo que ocurre dentro de la iglesia, se extiende a cada rincón de nuestra vida personal. El servicio no es solamente venir aquí y entregar un mensaje o escribir un artículo para la revista de la iglesia o ir y hablar con las personas acerca de la palabra de Dios, de lo que nosotros conocemos. Hay cientos de formas del servicio, miles de formas del servicio que exceden lo que se hace dentro de la iglesia. Y si desean que hablemos solamente de cosas que ocurren dentro de la iglesia, hay también muchas formas de servir. Acercarle una silla a alguien que la necesita, levantar un lápiz que se cae en el piso, ayudar quizá con la folletería, en la recepción, saludando a las personas, dando la bienvenida. Todas estas son formas del servicio. Hay muchas oportunidades de servir. Fuera de la iglesia, apoyando a alguien que necesita ayuda de nosotros, quizá
Algo que pasa mucho en casa, por ejemplo, es que tenemos una vecina que vive en el piso de arriba y prácticamente nunca está en casa, pero hace muchas compras por internet, entonces prácticamente todos los días recibimos un paquete de ella. Y eso de alguna forma es también una manera de servir al prójimo. Estas pequeñas acciones que ayudan a otros, que les permiten también llevar sus vidas con más comodidad, con más facilidad, son formas de servir. Sin embargo, el hecho de ofrecernos a servir no es la única parte importante del servicio. También hay ocasiones en las que nosotros no permitimos que se nos ayude y que se nos brinde un servicio. Y quisiera poner otro ejemplo de vida que me ocurrió hace ya bastantes años cuando realizaba mi servicio social. Lo hacía en una clínica de rehabilitación que estaba organizada y administrada por un colectivo de padres. Entonces ellos se encargaban del personal de limpieza, de las contrataciones, de los suministros, prácticamente de todo. Pero a pesar de que era una organización de unas 50 personas, todo el trabajo recaía solamente en 3. En el director de la clínica, en un representante padre de familia y en el tesorero. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que después de que ellos terminaran su periodo de 5 años, se renovó la plantilla de personal y las personas que quedaron a cargo de toda la organización no estaban preparadas para todo el trabajo que tenían que realizar, porque los primeros directivos no habían permitido que nadie más se involucrara en el trabajo de la organización. Enfrentaron una crisis bastante mala que los obligó a cerrar por todo un año y muchas personas se quedaron sin la atención psicológica y la atención motriz que era la única que podían pagar en su comunidad. Y todo esto fue porque de manera inconsciente, es decir, sin mala fe, estos primeros directivos no permitieron que alguien más aprendiera a trabajar y a ayudar. Al final, este error en la gestión, en no permitir que las personas sirvieran y apoyaran como el colectivo que eran, produjo un problema mucho más grande de lo que cualquiera hubiera podido pensar, que provenía del cambio de funciones de solo 3 personas. Y entonces tenemos a veces que aprender, todos nosotros, en el lugar en el que nos encontremos, que ningún servicio que sea prestado por ninguna persona, ni nosotros ni nadie, es infalible, ni es perfecto. Todos cometemos errores, no todos sabemos hacerlo todo bien. Y debemos aceptar eso en nosotros mismos para poder ofrecernos a ayudar, pero también para aceptar que otros nos ayuden, porque siempre va a haber espacio para mejorar. Pero nunca va a haber mejoría si no se participa, si no se practica. Y digo esto, y lo repito, porque muchas veces queremos servir, no solamente en la iglesia, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en nuestras comunidades, donde sea. Queremos servir, pero nos sentimos inseguros porque no sabemos hacer aquello para lo que nos estamos ofreciendo. Y sentimos que no somos capaces, o que no podemos hacer las cosas como otros lo quieren hecho. Y por eso no nos ofrecemos y nos limitamos a servir. Y otras veces, y quizá es lo que más ocurre, es que cuando alguien nos ofrece ayuda, no estamos dispuestos a aceptarla por esa misma razón, porque creemos que los otros no son capaces o porque no nos gusta cómo hacen las cosas. Y eso es un terrible problema, limita la capacidad de servicio, no solo la nuestra, la de nuestros hermanos también. Y entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito del servicio? ¿El servicio es para que todo se haga a mi manera o es para que todo salga de la mejor forma posible? Nosotros debemos pensar que Cristo cumplía a la perfección ambas partes, hacía todo a la perfección justo como se lo había ordenado el Padre. Y nosotros debemos aspirar a eso también, al mismo nivel de perfección. Y tristemente o afortunadamente es algo que no vamos a alcanzar nunca, pero tampoco vamos a acercarnos siquiera si no practicamos el servicio y si no permitimos que el servicio se practique. A veces el servicio puede ser simplemente escuchar a una persona que está pasando un terrible momento o puede ser abrirnos la puerta en algún lugar que vayamos a visitar,
hay infinidad de formas de servir, de ayudar. Y si no permitimos tampoco que alguien nos ayude cuando estamos claramente sobrepasados o claramente necesitamos ayuda, probablemente estemos pecando de soberbia, creyéndonos autosuficientes. Y ninguno somos autosuficientes. Todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Aunque también es cierto que el servicio tiene que ser algo que salga de uno, no es algo que pueda o deba forzarse, porque servir de mala gana, con enojo, con coraje, con rencor, ensombrece espiritualmente el propósito y el significado de servir. Pero tratando de equilibrar esto, entonces quizá debamos preguntarnos, ¿qué es lo que yo prefiero? ¿Servir o ser servido? Y sobre todo, ¿cómo esta decisión o esta elección que nosotros tomamos ilustra nuestra condición espiritual? Y es que si preferimos ser servidos, si preferimos evitar el servicio, entonces podemos estar en grave peligro. Y recordemos que fue lo que ocurrió con Satanás, que es como el ejemplo más alto de lo que puede ocurrir cuando queremos ser servidos en lugar de servir. Y vayamos por favor a Isaías 14, porque nunca está de más recordar las palabras precisas que Dios le entregó a Satanás y a nosotros también como advertencia. Isaías 14, versículos 13 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás buscaba tanto enaltecerse y ser el centro de atención. Quería ser tan reconocido y tan servido como Dios que se convirtió en su adversario. Entonces la vanidad es un gran riesgo en el servicio. Querer ser reconocidos al hacer un servicio es un peligro, pero también el querer ser servido es un gran peligro, porque es una forma de vanidad, es ponernos encima de los demás, quizá como si alguien nos debiera algo, y no es así. Y recordemos que el Evangelio, este mensaje que nos trajo Cristo, es para formar parte del reino de Dios de una manera particular, para ser reyes y sacerdotes, como se nos dice en Apocalipsis 5. Pero un rey y un sacerdote no es alguien que sea servido, sino al contrario. Son servidores de alta excelencia para quienes gobiernan y para quienes ofrecen su servicio sacerdotal. Son servidores de alto rango, pero servidores al fin y al cabo. Y si queremos aspirar a esto, entonces nuestro servicio se tiene que perfeccionar. Y solo se perfecciona con la práctica. Vamos a ser entonces bendecidos en un futuro con este gran regalo de servir, ya no a una, ni a dos, ni a tres personas, a cientos, a millones de personas que no conocen de los caminos de vida de Dios, que no conocen esta esperanza y que por un regalo que no merecemos, nosotros sí. Y esa es nuestra forma de devolver ese gran amor de Dios. Estamos llamados a servir, no a ser servidos, y a servir de una manera en particular, que es el cuarto fruto del Evangelio que vamos a ver. Porque del Evangelio emanan los frutos del Espíritu, pero sobre todo emana el amor. En Gálatas 5 encontramos los frutos del Espíritu y las obras de la carne contrapuestas. No son compatibles unas con otras. Y en Primera de Corintios 13 encontramos esta exposición tan bella que nos entregó Pablo acerca de la soberanía y de la supremacía del amor por sobre todos los dones y todos los frutos. Y el Evangelio del reino de Dios nos muestra que este mundo en el que vivimos está lleno de imperfecciones y lleno de atracciones o de placeres engañosos, que aunque pudieran parecer justo eso, placenteros, son más bien frustrantes y enturbian nuestra visión de lo que es la vida. El Evangelio del reino de Dios también nos ayuda a ver junto con esta parte negativa
del mundo en el que vivimos, una parte positiva de nosotros que lo habitamos. Y es nuestra sed espiritual y también nuestra capacidad espiritual para hacer el bien. Y eso es algo que tristemente está adormecido en gran parte del mundo, la capacidad o el hambre de hacer el bien. Y curiosamente, nuestro adversario ha cultivado la creencia de que estos placeres inmediatos de lo físico, de las riquezas, del reconocimiento, son más gratificantes que hacer el bien. Pero una vez que empezamos a cambiar nuestra manera de vivir y de actuar, nos damos cuenta de lo superior que es esta forma de vida que nos ofrece Dios, del servicio, de la entrega, de la ayuda. Y se vuelve millones de veces más satisfactorio. En Gálatas 5, 22 al 26, si gustan anotarlo, yo lo voy a leer. Gálatas 5, 22 al 26, se nos habla de los frutos del Espíritu. Se nos leyó ayer esta escritura. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay nada que se contraponga a esto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y esta es la forma del servicio que sin irritarnos, sin envidiarnos. La contraparte de esto, de esta forma negativa de servir, la podemos encontrar en 1 Corintios 13, también la voy a leer yo, 1 Corintios 13:13. Y ahora permanece en la fe, nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Dios, nuestra fe en el Evangelio. Permanecen también la esperanza, es decir, el hecho de que tenemos esperanza de formar parte de estas promesas que Dios nos hace, y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque vivir sin amor por el prójimo, servir sin amor, no sirve de nada. Del Evangelio, hermanos, emana la necesidad de continuar progresando en este camino de vida. Porque una vez que todos comprendemos que todos somos pecadores, que nadie somos perfectos, que tenemos que servirnos a unos a otros con amor porque todos nos necesitamos. Una vez que entendemos que todos podemos formar parte de ese reino y que gracias a Cristo tenemos acceso a Él, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir practicando, seguir caminando este camino, seguir creciendo, porque este camino de vida no tiene pausas y no tiene vacaciones, ni tampoco tiene espacio para flaquear. Es un camino de vida y si lo aceptamos, entonces tenemos una gran responsabilidad. De nuevo, no son solamente los beneficios de las promesas, son también las responsabilidades que aceptamos con ello. Y ya para concluir, todo esto que hemos recibido de Cristo, no solamente su sacrificio, ni su evangelio, ni su ejemplo, todo esto en conjunto es para abrirnos camino hacia formar parte de la familia de Dios. Y no es algo menor porque nos exige ser responsables y ser proactivos y ser amorosos. Y no es un llamamiento sencillo de palabra en el que lleguemos y digamos solamente sí, yo acepto esto y todo quede en eso. Es una transformación pausada, progresiva, a veces muy lenta, más lenta de lo que quisiéramos, pero especialmente en medio de una época tan caótica y tan llena de problemas, este llamamiento debería impulsarnos a ser mejores. Y yo sé que lo hace, Fue muy lindo ver ayer a todos ustedes, a todos nosotros, tratando de acomodar el salón para el servicio que estamos guardando hoy. Y fue muy alentador porque tenía mucho tiempo que no nos veíamos las caras y fue una oportunidad de servirnos unos a otros. Es
un regalo precioso poder estar aquí y poder colaborar en esto que es el servicio, porque no es el servicio de una persona, no es el servicio de una iglesia, es un servicio de la iglesia para la iglesia. Debemos entonces poner en práctica, seguir poniendo en práctica esto que ya comenzamos. Poner en práctica estos frutos que provienen del Evangelio que se nos fue entregado. No solamente por nosotros y por los que nos rodean, que sí somos importantes todos, pero más que nada en gratitud a Dios, porque nos da la dicha de estar aquí, porque nos guardó hasta este momento. Acabamos de terminar la fiesta de panes sin levadura que nos habla acerca del pecado y de la liberación que Dios nos ha dado de él. Y ahora que estamos previo a Pentecostés, nos corresponde hacer nuestra parte, no solamente alejando la levadura espiritual de nuestras vidas, sino también cultivando la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. No es solamente apartarnos del pan sin levadura, es comer el pan sin levadura. Porque tenemos que pensar que Pentecostés, que es la fiesta que viene por delante, es la fiesta de las primicias. Y tenemos que preguntarnos, desde panes hasta Pentecostés, si acaso nosotros valemos la vida como primicias. ¿Valemos la pena como primicias? Solamente tenemos una oportunidad, hermanos, de mostrar que somos dignas primicias. Y es esta vida que estamos viviendo ahora. Así que nos invito con mucho cariño y con mucho gusto por verlos aquí, por saber que nos siguen también a través de internet, porque sé que no somos pocos, somos una gran familia espiritual y todos caminamos en este mismo camino. Que nos fortalezcamos, que nos ayudemos, que nos sintamos parte de un pueblo de Dios, porque es lo que somos, somos el pueblo de Dios en la tierra. Y les deseo que tengamos no solamente un excelente cierre de sábado, sino una excelente preparación para la fiesta de Pentecostés que está por venir. Y les deseo que sea un periodo muy especial, muy reflexivo, muy lleno de gozo. Que sea un excelente año para todos nosotros, queridos hermanos. Feliz sábado.